Porque un formato que se inventó hace más de 80 años todavía sigue activo en plena era del Spotify. Creo que para entender esto hay que entender su historia. Antes del LP existían los discos en formato de 78 revoluciones por minuto. Estos discos eran bastante frágiles y tenían una debilidad muy grande, que era que solamente se podrían grabar entre 3 a 5 minutos por lado. Esto hacía que para tener una obra completa tenías que tener cada disco como en un álbum de fotografía. De hecho, de allí proviene la palabra álbum, cuando nos referimos a un álbum de algún artista, porque se tenía que guardar en álbumes de fotografía, no de fotografía, pero parecidos a la fotografía, y la gente los iba pasando. Este formato era bastante incómodo porque imagínense tener una lista de 12 canciones, tenías que tener bastantes discos en ese álbum para poder escucharlo y para poder transportarlo. Algo que muchas personas creen es que el LP fue el primer formato, pero no. El primer formato fue este formato de 78 revoluciones por minuto que dio como que la primera opción para poder escuchar música. Luego en 1948 Columbia Records creó lo que conocemos hoy como el long playing, que ahí es donde viene esa palabra que decimos LP. Esto fue una revolución porque básicamente antes teníamos el disco de 78 revoluciones por minuto que tenía entre 3 a 5 minutos por lado y pasamos ahora a tener 20 minutos por lado. Imagínense, esto fue una revolución en su época, ya que un artista podía tener un álbum completo en un formato más accesible y más fácil de llevar. Luego en 1949 una compañía llamada RCA fabricó otro tipo de disco que era un poco más pequeño y este se usaba más que todo para sencillos. Los artistas solían tener estos discos, los enviaban a las emisoras y también las personas los coleccionaban y tenían su disco donde en vez de tener todo el álbum tenían solamente un solo sencillo. Este disco era de 48 RPM, no intentó suplantar al LP, pero sí vivieron los dos en simultáneo durante esa época. Simplemente que uno era un poco más pequeño y era para un sencillo y el otro contenía el álbum entero de la banda. Ahora, ¿por qué fue tan importante el vinilo en esta época? Porque los artistas ya a la hora de hacer sus álbumes tenían un proceso creativo que era más grande. Ellos podían tener la carátula, podrían crear diseños diferentes, podían tener un poco más de libertad también a la hora de vender el álbum. Tenían el álbum en un solo disco y estaban todos sus temas, organizaban los temas como ellos querían. Si eran 10 canciones, hacían las 10 canciones y las ordenaban en un modo que fuera bastante satisfactorio para la persona que lo iba a escuchar. Fue simplemente algo que cambió la industria y que hoy en el día a día sigue ese formato. Adicionalmente, no podemos olvidar que comprar un disco es comprar una experiencia. Tú vas a la tienda, ves todo lo que tienen, miras el arte, es algo muy importante y muy para la persona es algo muy único. A veces yo me recuerdo que hay muchos álbumes que yo, aparte de la música, recuerdo cómo era su portada, cómo estaban distribuidas las letras, cómo era el diseño, cómo era el material. Era algo que podríamos decir que traspasaba la música. Era una cosa que la persona, aparte de escucharlo, tenía esa sensación de tener el disco, de verlo, de ver su imagen, y era algo único que hoy en día ya no se ve. Luego tenemos la caída del vinilo, que muchas personas piensan que el vinilo cayó por el CD y la verdad no es así. El vinilo cayó principalmente con la llegada del cassette y la llegada del Walkman, que de hecho, si te interesa ese tema, tengo también un video en el canal donde hablo un poco más a profundidad del cassette y del Walkman. El cassette básicamente te permitía tenerlo contigo, podrías tenerlo en tu carro, que también el vinilo lo puedes tener en el carro, pero era más práctico el cassette y también más económico. Luego del cassette y el boom que tuvo este nuevo formato, empresas como Sony y Philips desarrollaron un nuevo formato llamado CD. Este era un formato digital que ofrecía mucha más calidad que los formatos anteriores y también era portátil.
Esto hizo que las tiendas poco a poco dejaran de vender vinilos y ya quedó el CD como formato estándar en la música. Luego, para ya dar por terminada el formato del vinilo, llegó lo que conocemos como la era digital. Plataformas digitales que entraron en el mercado y ya la gente entonces prefirió usarlas en vez del CD, en vez del cassette, en vez del vinilo, por su practicidad y por entrar mucho en lo que es la era de lo nuevo y lo moderno. Entonces, ¿por qué nos preguntamos hoy en día este formato tan viejo, tan obsoleto, por qué ha vuelto? Pienso que se debe a las siguientes razones. Primero, pienso que vivimos en un mundo que es muy acelerado y donde simplemente con dar un clic ya tenemos un álbum o cualquier tipo de contenido. Siento que al tener un vinilo ya es algo más personal. Tú tienes que comprar un equipo, tienes que comprar el disco, tienes que ir a una tienda, tienes que elegirlo y tienes que interactuar con ese objeto. Pienso que esa es una de las razones por las que ha vuelto también el vinilo. También tenemos lo que es la cultura del coleccionismo. Muchas veces, a medida que las personas van comprando, van haciendo su propia colección personal y eso es algo como que les llena. Tienen en su casa su colección de CDs o de vinilos en este caso. Los pueden ver, los pueden escuchar, los pueden compartir con otras personas, que eso es algo que se ha perdido mucho. Me acuerdo que yo a veces intercambiaba mis CDs o tenía cierto tipo de interacción con otros discos que yo no tenía y se intercambiaban. Eso es algo que hoy en día no se ve y puedes como que también generar un lazo de amistad con una persona. Muy poca gente sabe tus gustos musicales hoy en día porque todo está en el teléfono. Anteriormente tú ibas a una casa y podías ver una colección de discos y más o menos podías entender un poco cuáles eran los gustos de esa persona, qué le gustaba, qué no le gustaba y en cierto modo por medio de la música poder conectar. Otra cosa que pienso que ha traído a los vinilos es la nostalgia. Y algo que me sorprendió cuando estaba haciendo esta investigación para este video es que hay muchos jóvenes que no crecieron con el vinilo, que son los que están comprando el vinilo. Porque a pesar de que para las personas, por ejemplo, de los 80, 70, 80 y 90, el vinilo era algo que tenían sus padres o tenían sus abuelos. Para las personas jóvenes, hoy el día el vinilo es algo nuevo, es algo innovador, porque ellos han crecido usando la música en formatos digitales. Y ver este formato que, a pesar de que puede ser un poco antiguo, es interesante. Tienen un álbum, tienen una carátula, hay muchos artistas que lanzan álbumes que son muy creativos. Yo los he visto hasta con agua adentro, que brillan en la oscuridad, con diferentes colores. Entonces, para las personas jóvenes, esto es algo nuevo. Es algo que ellos nunca habían visto y se están como que adaptando poco a poco y han generado muchísima cantidad de dinero a este formato porque incluso sus artistas han visto esta tendencia y han sacado ellos sus álbumes en forma no solo de vinilo, sino también en CD y en cassette. Otra razón por la que ha vuelto es porque es un formato que dicen que tiene una mejor experiencia. Yo personalmente he tenido la oportunidad de escuchar el vinilo y escucharlo en CD. No encuentro la diferencia, pero sí sé que hay especialistas que dicen que tienen una gama de, digamos, un espectro de audio más abierto, que se escucha más cálido, que se pueden escuchar mejor los instrumentos. Pienso que pudiera ser el caso que se escuche mejor, pero siento que depende mucho también del equipo que tú tengas, de los estéreos que tú tengas, de las cornetas y del sistema. Personalmente, yo no siento que tenga una diferencia. Coméntame tú en los comentarios si de verdad piensas que el vinilo te da una experiencia de audio mejor, para que entonces compartamos y veamos que si es verdad o es mentira que el vinilo tiene un mejor audio. Cuéntame tú, ¿te gustan los vinilos? ¿Has tenido un vinilo? ¿Qué piensas de este formato? ¿Crees que es una simple moda o es algo que va a perdurar en el tiempo? Recuerda que también tengo videos en mi canal sobre el cassette y también sobre el Walkman. Si te interesa este tipo
de temas. También tengo unos videitos ahí en mi canal que puedes también compartir. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte. Mucha gente que ve mis videos, bueno, mucha no, casi la gran mayoría de las personas que ven mis videos no están suscritos al canal. Por favor, si te gusta el video, si te ha dejado algo interesante, suscríbete al canal, dale like y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.